¿Cuántas veces no hemos escuchado de niños que se orinan en la cama y de todo lo que hacen los papás para evitarlo? Es decir, de aquellos niños que tienen enuresis. Pero, ¿sabes qué es la encopresis y cómo tratarla? ¿Solo los supositorios y enemas pueden funcionar o es algo más bien de tipo psicológico? Hoy en Diálogos platicaremos sobre los trastornos de eliminación y las estrategias para erradicarlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos aquí este martes. Y bueno, antes que nada le quiero dar un saludo muy especial a toda la República Mexicana porque bueno, sabemos que estamos pasando por momentos difíciles y bueno, esperemos que todo se resuelva rápidamente. Nosotros vamos a estar aquí, como siempre, trabajando para ti y este programa está dedicado para ti, que eres padre de familia y que bueno, tienes un hijo que todavía sigue mojando la cama. La verdad es que nosotros sabemos que este es un tema que es delicado, es un tema que de repente nos cuesta trabajo platicar. A veces no sabemos muy bien si nos corresponde a nosotros enseñarles al controlar esfínteres o cómo tenemos que hacer, si esperar un poco a que ellos poco a poco lo vayan haciendo. La verdad es que nos vamos dando cuenta de repente que nuestros hijos pues empiezan a brincar, se soban la pancita y nos damos cuenta que necesitan ir al baño. A veces ellos prefieren estar jugando porque es mucho más divertido que perderse el juego e ir al baño. Pero bueno, esto conforme ellos van creciendo se va convirtiendo en un problema. Y por supuesto, bueno, un problema más grave y que en las familias casi nadie platica de él es la encopresis. Cuando los niños ya no tienen edad para hacer popó y sin embargo, bueno, para hacerse en la cama, en los calzoncitos, etcétera, y sin embargo, bueno, lo siguen haciendo. Y este es un tema difícil. Hoy lo que queremos hacer aquí en Diálogos es ayudarte a que esto se vuelva pues, mucho más fácil para ti, saber cuáles son las causas que provocan estas situaciones en la familia y si tenemos o no tenemos alguna cosa que hacer nosotros como padres y bueno, por supuesto también pues como maestros y todos los que estamos cerca, por supuesto, de los niños. Entonces, bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. El tema es mi hijo sigue mojando la cama. Y te pido que me acompañes a ver el siguiente testimonio, que es un testimonio anónimo, donde una mamá nos dice que su hijo tiene 8 años y se sigue haciendo del baño. Y bueno, parece ser que el papá de ella, o sea, el abuelo, lo hizo hasta que tenía 15 años. Entonces vamos a ver cómo lo está manejando ella y qué nos pueden decir los especialistas. Acompáñame a verlo. Yo tengo 3 hijos. El mayor tiene 17 años, la niña tiene 9 años y el pequeño tiene 7 años. Es el que tiene el problema de que moja la cama en la noche. Aproximadamente a partir casi a los 2 años empecé a llevarlo al baño, aquí a su bañito para que enseñarle que ahí es donde tenía que hacerse el baño y no había ningún problema, el problema fue en la noche. Yo sí me siento un tanto alarmada por ver la edad que tiene de 8 años y sigue usando pañal. Platico con mamás de niños de esa edad y no exhibo a mi hijo, pero tampoco no veo que tengan el mismo problema que tengo yo. A mí se me hace muy extraño porque mi hijo, el mayor, tuvo un crecimiento normal, mi hija también, y el problema es con el más pequeño. Mi esposo no tuvo ningún problema, me dice mi suegra que él tuvo un esfínter normal dentro de su edad. Yo también no tuve ningún problema, mis papás me dicen que también tuve un esfínter normal. Me dice mi papá que él sí lo tuvo, él a la edad de 15 años todavía mojaba la cama, pero en esos tiempos sí eran regaños, eran avergonzarlos, eran bajarles la autoestima. Es lo que yo evito con mi hijo, no bajar su autoestima, de darle confianza, darle seguridad. Es lo que yo trato de hacer como mamá, pero yo quisiera que él me dijera, ¿por qué no ha dejado el pañal? De lunes a viernes usa pañal, todos los días. A veces en una semana lo moja 3, 4 veces, pero hay veces que toda la semana lo moja y solamente sucede durante en las noches, cuando duerme. O si en la tarde se llega a quedar dormido, le tengo que poner pañal porque también se hace pipí. En las tardes, cuando está muy cansado, que ahora que está en la escuela llega muy cansado, si quiere dormir 2, 3 horas en la tarde, le tengo que poner pañal porque he intentado no ponerle, pues es caótico, moja la cama. Cuando yo veo que mi hijo ya se empieza a preocupar de más, que ya lo veo angustiado porque sigue mojando el pañal o sigue usando pañal en la noche y ve que sus compañeritos no,
platico con él precisamente para levantar su autoestima y que tenga seguridad en él mismo, porque mi miedo es que al rato le vaya a afectar, más grande le vaya a afectar emocionalmente, que no tenga seguridad donde esté o sienta miedos, temores. La ayuda que yo he buscado fue cuando mi hijo iba en el kinder, porque yo ya se me hacía de 5 años que ya no usara pañal, ya estaba en el kinder. Entonces yo recurrí con la directora y me lo canalizó con la psicóloga de la escuela. Entonces, sí, la psicóloga lo estuvo viendo, lo estuvo observando. Me decía que eran malos hábitos, que le dejara de dar líquidos a partir de las 6 de la tarde, que la mandara en la noche al baño, que eso es lo que hago, y que lo levantara en la madrugada 2 o 3 veces en la noche y lo levantara a hacer pipí. Lo hice un tiempo, cerca de 15 días, sí lo estuve haciendo, pero yo a veces lo despertaba y mi hijo dormido me decía, no quiero, y no, o sea, por más que yo quisiera que obligarlo a las pipí, me decía, no quiero, y pues era más su cansancio, entonces ya lo dejaba y a que se durmiera. Al poco rato lo volví a despertar a las 2 horas y ya era lo mismo, o ya me había ganado, o sea, ya había hecho pipí en el pañal, entonces se me hizo como, no vi muchos resultados, porque o no quería, o yo cuando yo lo despertaba ya había mojado el pañal. Y no encontré tampoco solución, no ha habido solución a ese problema. Bueno, pues ya escuchamos a esta mamá que, bueno, pues está preocupada y está angustiada y es un problema que seguramente comparten muchísimos padres de familia. Salvador Cuevas Villegas, cirujano y urólogo pediatra. Salvador, mientras estábamos viendo el testimonio, yo te veía a ti que hacías, que decías con la cabeza que sí. ¿Qué cosas son las que te parecieron familiares en este testimonio que acabamos de escuchar? Sí, definitivamente. Antes que nada, bueno, primero agradecer la invitación y ojalá podamos estar aquí para orientarlos y que esta información les sirva a todos los papás, a todos los niños involucrados en empezar a resolver sus dudas y su problema. Efectivamente, cuando llegan a la consulta en forma institucional o en forma privada, el común denominador es principalmente la angustia que este tipo de problemas está despertando. Claro. Si bien es cierto, a veces en las sociedades latinoamericanas, México no es la excepción, las abuelas, las tradiciones y la cultura que tenemos generaba esto, pues como una situación, se tomaba como una situación normal, Cristina. O sea, decían, hija, no te preocupes, se le va a quitar. Y la gran mayoría de las veces así es. Sin embargo, también está comprobado que más o menos entre un 15 y un 18% de los niños menores de 18 años pueden llegar a tener un problema de enuresis. Y bueno, allí la mamá lo mencionaba, ya tenía el chiquito, si mal no recuerdo, 8 años. 8 años. Ha hecho varias cosas que llegan y nos dicen en la consulta, doctor, a veces lo ha regañado, doctor, a veces también lo he levantado en las noches, doctor, ¿sabe qué? Es que le pongo pañal, doctor, ¿sabe qué? Es que ya estoy muy cansada y también él está muy desgastado. Y bueno, estos son situaciones que vemos frecuentemente. Oye, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre incontinencia y enuresis? Sí, son cosas totalmente diferentes. La enuresis definitivamente es una situación que se presenta por diferentes factores que seguramente vamos a abordar a lo largo del programa, pero el niño es completamente normal. No hay ningún dato que nos indique que el niño tiene un daño neurológico, que tiene retraso psicomotriz, que tiene una enfermedad de base. Nada, o sea, él es completamente normal. Su crecimiento, su nacimiento, su desarrollo, su aprovechamiento escolar, su interacción con la familia, con sus amigos, con la sociedad, es completamente normal. Algo sucede en cuanto al control de esfínteres, en cuanto a la madurez, que le impide cuando duerme, entonces es cuando se moja. Ese es el enurético. Pero él puede estar consciente, despierto, jugando y no tiene ningún problema. Percibe las sensaciones que le manda su vejiga y él estando despierto puede ir a orinar. El niño incontinente, a diferencia del enurético, aunque él esté tratando de detener la salida de la pipí, no lo logra. Sea de mañana, sea de tarde, sea de noche, esté dormido o no, tiene escapes urinarios todo el tiempo. Entonces, esa sería básicamente la diferencia. Híjole, ¿y cuáles serían los criterios para decir si mi hijo sí tiene o no un trastorno de eliminación? Claro, evidentemente tenemos que ir con el especialista. Digo, en países primermundistas, que ya tienen la conciencia de que el problema de enuresis sí puede tener un impacto a nivel de la autoestima del niño,
lógicamente también de la cohesión de la familia, que puede tener también inclusive ya problemas a largo plazo, seguramente lo van a manejar los especialistas también, que nos acompañan, de depresión menor, de depresión mayor, o sea, pues bueno, esto ya, por ejemplo, los médicos familiares y los médicos generales, en países como Canadá, como Gran Bretaña, como Francia, Holanda, Estados Unidos, ya saben que dentro del interrogatorio, aparte de preguntarle cómo está de la garganta, cómo está creciendo, cómo le va con la diarrea, etcétera, oiga, ¿cómo nos va con la pipí? Porque habitualmente no lo hacemos. Claro. Es Entonces, como que parecería que es un tema tabú. Oye, Salvador, pues muchísimas gracias. Por supuesto, vamos a seguir platicando, como dices, Claro. de todo esto, pero por lo pronto nos quedó como muy claro, ¿no? Incontinencia puede ser en el transcurso de todo el día, de hecho es en el transcurso de todo todo el el día. tiempo está mojando. Y enuresis es por las noches, cuando Sí. están dormidos, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como importante una de las diferencias. También le quiero dar la bienvenida a Patricia Aguilar. Ella es psicoanalista del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, AC. Pati, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Ujú. Es un placer estar acá con ustedes y el tema que nos convoca, yo creo que es muy importante y saber todo, quitar estas caretas, si bien, como dice Salvador, es tomar en cuenta lo orgánico, ¿sí? Pero lo psíquico, ¿dónde lo dejamos? Lo psíquico, ¿dónde lo acomodamos? ¿Y dónde? ¿Dónde nos dirías, por ejemplo? Entonces, por ejemplo, en este caso que estamos escuchando de este niño de 8 años y que lo llevaron con la psicóloga, ¿qué hizo la psicóloga? Pues ahí no nos dice qué hizo la psicóloga, ¿verdad? Pero ver primeramente lo orgánico, la madurez, pero lo psíquico es qué relación hago. Mire, desde el psicoanálisis el control de esfínteres es muy importante. ¿Por qué? Porque marca la independencia de la madre. Entonces, no es cualquier cosa que el hijo acceda al control de esfínteres. Porque, bueno, pues yo ya diríamos, ay, pues qué mejor, porque así ya se independiza de esa madre. No, al contrario, para el niño no es cualquier cosa. Y más aquellos niños, y que es caso por caso, de cuando crean esta independencia y esta dependencia de la madre. O sea, Entonces, desde el psicoanálisis, el que nosotros podamos ya tener control de esfínteres es una característica de separación de muy nuestra importante. madre. Y sea en enuresis o en copresis, ¿es lo Así mismo? es, así es. Cualquiera de las dos es la separación de la mamá. Así Y es. entonces, digamos que en el caso de este niño de 8 años, ¿puede existir la posibilidad de que no quiera separarse de su mamá o desde dónde lo verían ustedes? En este caso, sí, habría que indagar un poco más porque no nada más nos vamos en la conducta, nos vamos en qué es lo que genera, qué es lo que se genera, que esa madre, pues si bien tuvo así, miren, pueden tener 20 hijos y los 20 son totalmente diferentes. Ella marca, dice, bueno, mi hijo de 17, mi hija de 9 y este chico de 8, ¿qué pasó? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó con el molde de educación? ¿Qué pasó con todo esto? Ahora ya hay mucha exigencia para que el niño controle a una determinada edad, sobre todo a los 2 años y pasando los 2 años, ya cuidado, ¿no? Lo sobre que pasa todo es que también exigen mucho a veces en las escuelas. en las ¿no? escuelas. Oye, a mí me gustaría exacto. saber qué tan recomendable es que usen pañal, ¿no? Ya después de los 2, 3 años, por ejemplo, cuando sí es real que muchos niños ya no lo están usando, y cuál sería la desventaja si lo utilizan. Bueno, si ya lograron el control de esfínteres, tanto por la mañana como por la noche, no es nada conveniente que le vuelvan a poner el pañal. No, claro, no. Pero no, me refiero cuando a hay estos un niños que tienen. accidente, cuando hay un accidente, cuando hay una primera vez, y por ejemplo se fueron a la casa de X, ¿sí? De visita, y pues el niño no controló y se orinó. Entonces la mamá, bueno, sobre todo la mamá, entonces se enoja muchísimo y dice, ah, no, pues ahora te voy a poner pañal. Ujú. A ver, Pati, vamos a esperar tantito porque ya estamos al final de este bloque, pero Sí. y ahorita retomamos esta pregunta. Quiero, antes de irnos al corte, por favor,
saludar a mi querido Óscar Virués. Oscarito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, gracias, muy bien acompañado. ¿Estás con quién estás ahí? Así es, por pues te favor? presento a Yadira Bautista Lozada, ella es psicoterapeuta mucho familiar y de pareja. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos. Ya Buenos días. atendiendo, de hecho, algunas de las pues, preocupaciones de los papás y mamás que se están comunicando hoy, y saludamos desde luego a todas las personas que se comunican diariamente y se conectan a través de las redes, recordándoles también que pueden seguir el programa a través de internet totalmente en vivo. La dirección es www.11tvmexicolive.tv/internacional/, y quisiera compartir una de Twitter. Es el final del bloque, entonces si no alcanza, pues desde luego para el siguiente. Pero nos dice Sakura Natsuki, mi hijo hasta baila de ganas de ir al baño, pero sigue haciendo cosas y no va. Mi hijo se moja de día, poca cantidad, y de noche orina completamente. Entonces aquí hay una combinación de ambas, ¿no? De es ambas, interesante, parece, sí. pero si gustan, entonces regresando después de este corte podemos Claro. compartir esta duda de Sakuri Natsuki. Claro que sí. Y bueno, pues nos vamos a ir a un corte. Recuerda que tenemos abiertas todas nuestras redes sociales y los teléfonos del canal para que nos cuentes tu historia. Quédate con nosotros, en un momento regresamos. Historia de pipí en la cama. Hoy Wendy se despertó por culpa de los gritos de su hermana pequeña. Hacía poco tiempo que Wendy tenía que compartir su cuarto con ella, pero lo que más le incomodaba era tener que compartir la atención de sus papás. Durante varios años, ella había sido el centro de atención, así que estaba un poco triste. En cuanto Wendy abrió los ojos, se trató de incorporar para ir a ver a su hermanita, pero sintió que su cama estaba mojada. Toda ella estaba mojada de pipí. No era la primera vez que esto sucedía. De hecho, le había pasado varias veces en las últimas semanas. Pensó que esta vez sus papás no la perdonarían y, sin pensarlo mucho, salió de su casa para evitar que la regañaran. Después de caminar un poco, llegó a un parque y se sentó debajo de un árbol a llorar. Su guarida parecía ser la mejor, pero se sorprendió al encontrar allí a un niño que se veía muy triste y lloraba también. El llanto del niño la conmovió y se le acercó. «Hola», le dijo Wendy al niño que lloraba, y él, sorprendido, volteó a verla. «Hola», le dijo el niño, con lágrimas en los ojos. «Me llamo Pablo, ¿y tú?» «Yo me llamo Wendy, y me escapé de mi casa porque no quiero que me regañen por haber hecho pipí en la cama». «¿De verdad? Pensé que yo era el único del mundo que todavía se hacía pipí en la cama». Wendy y Pablo se pasaron todo el día platicando. Ni cuenta se dieron que se estaba haciendo de noche. Se habían vuelto muy buenos amigos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Importante este pequeño testimonio, bueno, esta historia que acabamos de ver, porque seguramente para los niños debe ser algo que les preocupa muchísimo y que no saben cómo compartirlo, ¿no? Y bueno, Salvador, estábamos comentando, tú me decías ahorita en el bloque, estábamos viendo lo de qué tan recomendable es utilizar el pañal y cuál sería su desventaja. Tú me dijiste, no creo que sea recomendable usar el pañal. Sí, creo que antes valdría la pena hacer una acotación. Nada más también, los niños enuréticos son completamente normales, o sea, son niños sanos. Algo pasa, es decir, también hay que tomar en cuenta lo que decía Patricia, en cuanto a que no todo es orgánico, es multifactorial, es decir, yo tengo que ver si el niño, desde que nació, nunca ha controlado esfínteres a los 6, a los 7, a los 8, se sigue orinando todas las noches, o muchas de ellas, y en el día está seco, lógicamente ese seguramente es un enurético que nosotros le llamamos primario monosintomático. ¿Por qué monosintomático? Porque solo moja en las noches. Estando despierto, está seco. Aquí también hay otro tipo de niños que también decía la mamá, de acuerdo, que estaban comentando, a veces tiene escapes en el día, pero habitualmente es asociado a actividades. Los niños son muy dados a andar jugando, estar viendo la televisión, ahora ya el celular, están abstraídos en esto y entonces fácilmente rebasan la capacidad de pipí que les cabe en su vejiga y entonces los vemos bailando. Y ya les dice uno, mi amor, ve a hacer de la pipí. No me anda, papá. No me anda, mamá. Y están bailando.
Claro, Y entonces sí, sí, llega un sí. momento en que de plano ya, O después te preguntan, ¿cómo adivinaste? claro, ¿No? cuando salen disparados al baño, muchas veces ya tienen la trucita o ya tienen su ropita interior mojada. Entonces, eso también es otra de las cuestiones. Otra situación más. Efectivamente, las disfunciones familiares y las situaciones que giran en torno a ese niño, puede haber alguna situación que le angustie en la escuela, puede haber la llegada de un nuevo hermanito, puede haber lógicamente disfunción familiar, a lo mejor los papás se están divorciando, a lo mejor se le murió el perro, y son quizás cuestiones que para nosotros no son importantes, pero definitivamente para la psique infantil del niño puede ser todo. Y eso puede detonar que un niño que controlaba esfínteres antes empiece a orinarse. Pero entonces la pregunta es, si controlaba esfínteres antes y Claro. empieza a orinarse Sería un enurético secundario. en urético secundario, pero yo tendría que empezar a ponerle pañal o no sería No, recomendable. porque lógicamente, No. ¿qué sucede? Eso es un reforzamiento para nosotros negativo. Claro. Es decir, le digo, ¿sabes qué? Bueno, pues no te preocupes, es como tocar una puerta o una salida falsa, al fin que tienes ahí. ¿Cuánto tiempo le vamos a poner pañal? ¿Hasta los 19, hasta los 21? Es decir, hay 2% de adultos que por la pena de no reconocerlo, de no pedir ayuda, siguen usando pañal. Y muchos de ellos, cuando les ayudamos, les hacemos el abordaje completo, integral, pues lógicamente se dan cuenta que en 3 a 6 meses se les podía haber resuelto su problema, pero que a veces O sea, puede llegar hasta ser adulto. Claro, así es. Yadira, nos estás diciendo que sí, Sí. oye, a nivel de familia y a nivel emocional, esto realmente crea un problema de Claro. dinámica familiar. Sí, Cuéntanos un poco de eso. como menciona Salvador, es muy importante considerar qué es lo que está ocurriendo en la familia que está desencadenando el síntoma, porque el síntoma nos está explicando algo. Así es que muchas veces, como en alguno de los casos que nos mencionan aquí en Facebook, tenemos que la mamá se angustia y a su vez angustia al hijo, de tal manera que se hace un círculo vicioso. Y también tenemos que considerar como si uno de los padres padeció enuresis, cómo de alguna manera le da permiso al hijo para que también él se sienta protegido, que no se sienta amenazado. Y esto por una parte lo protege, pero por otra parte no le ayuda a desarrollar los hábitos y tampoco lo ayuda a desarrollarse de acuerdo a su edad, habiendo casos de adolescentes. Pero a ver, ¿cómo podríamos ayudarles? A mí me gustaría que nos ayudaran a saber cuáles son las posturas adecuadas Claro. para hombres y mujeres. ¿Cómo les podemos ayudar? Sí, aquí está ya bien determinado efectivamente cómo debemos de abordarlos. Lógicamente, primero tenemos que descartar cualquier, todos los factores que pueden estar girando en torno. Es decir, doctor, me estoy divorciando. Definitivamente tendremos que abordar, a lo mejor yo lo estoy negociando bien, a lo mejor ya hice mi regateo, hice también lógicamente mi duelo de cualquier situación y entonces yo como adulto probablemente lo manejo bien. A lo mejor el hermano de 15, el de 17 lo maneja bien, a lo mejor el más chiquito también, pero hay algunos que dicen, bueno, pues mi forma también de manifestarlo es, me estoy haciendo pipí. Entonces, quizás ese niño en particular requiera, además de los medicamentos, de los ejercicios para rehabilitar la vejiga, apoyo terapéutico, apoyo psicológico, para ayudarle a negociar bien su duelo o la situación que esté viviendo. Además, tengo la obligación también de descartar que no tenga otros factores agregados, como cuáles, infección de vías urinarias, por ejemplo. Claro. No porque la infección agrave o determine la enuresis o la cause, pero si está presente, sí la agrava. También que no tenga, por ejemplo, constipación o encopresis. Este tipo de trastornos funcionales, finalmente, la pelvis menor tiene que tener un equilibrio perfecto. Todos sabemos que a través de que yo lleve un funcionamiento perfecto, puedo percibir las sensaciones de decir, me anda de la pipí, pero me anda poquito, todavía aguanto. O me anda mucho y tengo que ir, la necesidad imperiosa de ir en ese momento al sanitario. Con popó sucede exactamente lo mismo. Y hay niños que también a veces, bien lo decías Cristina, las exigencias de la vida moderna en muchas ocasiones dicen, a ver señora, yo no le recibo al niño en la escuela si no tiene control de esfínteres. ¿Sabe qué? Entonces a los 2 años de edad empiezan con un reto terrible, sobre todo para las nenas, porque bueno, primero tienen que hacerlo como todos sus compañeritos. Eso ya dice, bueno, pues todos tenemos que estar iguales. Habrá algunos diferentes que tardan un poco más, otros que son muy tempraneros. Lógicamente también tienen ya... Claro, es que cada uno tiene un ritmo diferente y eso lo Claro. sabemos. Y de Así repente, cuando entramos a toda esta exigencia social,
de una edad específica para entrar al kinder, ¿no? Al jardín de niños, pues entonces parecería que tienes que a fuerzas estar al parejo de todos y controlar esfínteres de la misma manera. Pero, a ver, a mí me gustaría si nos dicen cómo enseñamos a los niños a orinar, porque la verdad es que estuvimos comentando en la producción que ahora hay como, siempre sabemos que las mujeres se sientan y los hombres se paran. Ajá. Eso es lo correcto, hay que hacerse para adelante, hay que hacerse para atrás. Hay una postura específica que podría ayudar a nuestros hijos a tener una mejor forma de evacuar. Definitivamente Yo creo también que está... sí. Bueno, Adelante. yo creo que es importante recalcar nuevamente que el aspecto emocional es muy importante. Yo creo que esto sí tomar en cuenta que en qué posición se le enseña a la niña y en qué posición se le enseña al niño. Y aquí por eso es que hago hincapié y reitero, es muy importante el control de esfínteres, porque ahí justamente empieza, bueno, desde antes el niño se sabe diferente a la niña, entonces empieza la diferenciación sexual. Entonces la sexualidad es muy importante. Como el niño, y yo por qué no hago ahí en el basín como ella, ¿no? Y sobre todo en la escuela, la exigencia social que tú mencionas, Cristi, es muy importante. Si usted quiere que su niño esté en la guardería, sobre todo, a los 2 años debe de controlar sus esfínteres. Entonces, ¿qué es eso? Es hacer una estandarización de que todos los niños, de que todas las pelotas tienen que ser redondas. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí empieza todo el desajuste. No le damos el tiempo al niño o a la niña que se tome su tiempo. Hay gente que, por ejemplo, un duelo, como lo menciona Salvador, es muy importante. El niño es la manera como es su lenguaje. Muchas veces el niño no habla a los 2 años. Oye, fíjate que hay muchas confusiones en cuanto a si se puede determinar que la enuresis es solamente durante la noche y la incontinencia durante el día, porque quedó la duda de Facebook, de Twitter, que leía hace rato que hay un niño que hace tanto en el día poco Como y en la noche completamente, pero muchos papás y mamás preguntan si puede darse también enuresis durante el día. Sí, Oscar, ¿Sí? lo que sucede ahí más bien es la siguiente situación. Ahí sería un enurético que no es monosintomático, un enurético mixto, es decir, moja en las noches, pero además tiene algunos escapes funcionalmente normales, o sea, pero cuando andamos atrás de ese niño ¿Qué quieres decir habitualmente, que funcionalmente normal? es decir, no es No un tiene niño, por problema ejemplo, no tiene fisiológico. problema de crecimiento y desarrollo, no tiene crecimiento, no tiene problema para identificar las sensaciones, al menos cuando está despierto, que le manda su vejiga. Si nosotros estamos pendientes de ese niño y lo mandamos frecuentemente y lo acompañamos al sanitario, él hace perfectamente pipí, perfectamente también reconoce cuando le anda de la pipí, y si tomamos nosotros los intervalos correctos, él permanece seco todo el día. Pero ¿qué sucede? Ese tipo se llaman enuréticos mixtos, ¿de acuerdo? O enuréticos también que tienen síntomas diurnos. Y entonces en ellos también las estrategias cambian en cuanto a qué vamos a hacer en el día, qué vamos a hacer en la noche. ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo, en la noche? A ver, vamos a empezar a leer algunas llamadas. Son anónimas algunas. Mi hija al año empezó a dejar el pañal. Sin embargo, ahora que tiene 5 años y medio, vuelve a hacerse pipí en su ropa interior. Sé que es algo médico, pero quiero saber cómo atenderlo, ya que me dice que lo hace porque no le da tiempo de llegar al baño porque está jugando. Se mezclan muchas cosas aquí, Valdría ¿no, mucho la pena, Salvador? sí, hacer un interrogatorio mucho más amplio. Más Primero, amplio. la realidad es que esa niña, por ejemplo, fue muy tempranera. Es de las chiquitas que rápidamente nos avisaron. Y bueno, uno se siente orgulloso porque dicen camino a los 9 meses, doctor. Sí, Es cierto. súper inteligente, es la líder del grupo y además controló esfínteres en este caso, Al decía año. que al año de edad. Y aparte, y la pudo meter entonces facilísimo al kinder, Claro, ¿no? En esa etapa. pero también hay que ver todo lo que está girando en torno. A lo mejor tienen altas expectativas con esa niña, precisamente por el progreso que ha tenido rápidamente, y a lo mejor eso le estamos generando estrés en forma inconsciente. Está comprobado que, por ejemplo, las madres, las altas ejecutivas, tienen muchas exigencias con los bebés. Rápidamente quieren que controlen, que no se equivoquen, que saquen 10, y eso le genera un estrés muy importante a los que niños. hablen mandarín. Y además de esto, exactamente, que ballet aéreo, taekwondo, todo esto. Y además la escuela. Ajá. Y la otra situación también es que, bueno, pues muchas veces ellos en el afán de responder a esas altas expectativas que tiene mi mamá o mi papá, me genera angustia y entonces fallo.
presento el evento en donde se me escapa la pipí. Es cierto que también puede influir el juego, que a veces Claro. están abstraídos, todo. Ahí, lógicamente, es parte de que los papás seamos conscientes, le ayudemos y no dejemos el problema solo a un niño que a veces son 5 años, 6 años, 7 años, y que a veces más bien, Que los acompañemos, ¿no? claro, y que los acompañemos en forma correcta, que entendamos lo que decía Patricia atinadamente. En urología pediátrica eso se llama momentos biológicos. Yo no camino de 2 meses. Tengo que madurar, fortalecer mis músculos, mi centro de la gravedad, bascularlo en la cadera, y entonces sí podré caminar primero con los bracitos abiertos, cuando Claro. soy chiquito. Después podré brincar, saltar, correr, lo que quieran. ¿Qué, Yadira, por favor, Sí, comenta? tendríamos que considerar también que tanto los papás están preparados Claro. para que el hijo aprenda el control de esfínteres, porque en mi experiencia clínica he visto cómo, diríamos, en familia de mujeres, al niño le enseñan a que haga en la nica, porque dicen, pues es que es más fácil, y cuando uno les señala la razón por lo que adoptaron este patrón, dicen, pues por comodidad, para nosotros es más fácil sentarlo igual que Bueno, como hacemos. estábamos comentando en la producción que en Europa, en algunos países, ya los Claro. están enseñando a los niños a ser sentados porque es más higiénico, ¿eh? Sí, O sea, es que no tiene, ¿tiene alguna lógica de que uno sea parado y otro sentado? O sea, Incluso pueden... yo leyendo alguna vez una información decía que esto proporcionaba un bienestar, por ejemplo, a la... Ay, se me fue. A la próstata. A la próstata. Que es mejor porque hay un esfuerzo mucho menos... Se menor. contrae. Así es, exactamente. Haciendo parado que haciendo sentado. Haciendo sentado haces mucho menos esfuerzo y no se desgasta, digamos, o no hay un desgaste tan importante en la próstata como podría haberlo normalmente. Sí, la realidad es que hay una cosa, nuevamente regresamos, que se llama estática pélvica. En ocasiones, por ejemplo, es bien sabido, mamás que tuvieron 10 hijos, después es muy común que empiecen a decir, hija, es que me río y se me sale la pipí. Hija, es que pujo y se me sale, o me agacho y se me sale la pipí. O sea, o sabes qué, hija, tengo la vejiga caída, o se me prolapsó el útero. Se va alterando todo este tipo de situaciones, que es músculos, ligamentos, de acuerdo, presión intraabdominal, etcétera. Pero también la realidad es que yo creo que aquí el punto más álgido de la situación es que tengo que entender qué es lo que le está pasando a mi niño y acompañarlo de la mano. En la medida en que yo entienda el padecimiento de mi niño, entonces voy a poder, primero, manejar la angustia que a mí me genera esto Claro. y entonces, a su vez, ayudarlo. Pero a ver, nos estás comentando esto de las mamás. Bueno, pues sí, tiene una razón muy específica, es porque tienen muchos hijos y hay cosas fisiológicas que están sucediendo. Vamos a ir a un corte, Salvador, pero Claro. regresando queremos saber, bueno, los niños, ¿por qué les sucede, no? O sea, Claro. ¿qué es lo que sucede? Vámonos a un corte, en un momento regresamos, quédate con nosotros. Ya regresamos, qué bueno que continúan con nosotros. Vamos a darle lectura a algunas llamadas y comentarios en las redes sociales. Nos dice Sol Ramírez que su hijo tiene 2 años, 9 meses y aún no puede hacer que haga del baño en la taza o en la basinica. Se sienta o se para frente al baño, pero cuando realmente tiene la necesidad de hacerlo, no lo hace. Le dice o le explica a él que le da miedo. Entonces ella desde luego pues ya se angustió un poco más. Lo que decías hace un momento también me hacía pensar que mamás y papás, desde luego, al ver también esta preocupación de nuestros hijos, pues también nos estresa. Entonces es un estrés súper compartido que tal vez requiera, desde luego, de una terapia familiar. No sé, ya más adelante nos dirás, déjame leer algunas más para sacar más comentarios. Entonces, bueno, Sol Ramírez decidió llevarlo con un médico pediatra y le revisaron sus genitales y todo. Antes no dejaba que nadie lo viera, lo cambiara, excepto su mamá. Quisiera saber cómo ayudarlo porque además le diagnosticaron hidrocel y fimosis. Sí, fimosis, es así. Entonces, desde luego, aquí se trata de un caso mucho más especial. Lucelena Aragón Altamiro, mi hija tiene 5 años y se hace pipí en la cama. Me he dado cuenta que es flojita para ir al baño. He tratado de todo. No la regaño, le digo que no lo haga y que se cambie su ropa y de cama. Y lo ponga en la ropa sucia, le condiciono lo que le gusta, pero no
no pasa absolutamente nada. No sé si es recomendable llevarla a un psicólogo y nos pide ayuda, desde luego. Llamadas telefónicas. Silvia Mendoza de Oliva. Mi hija tiene 9 años y orina en la cama. Me recomendaron un remedio casero, el cual se utiliza una planta que se llama huizache chino y se pone a quemar y la espuma que saca se le pone en el ombligo y con esto el problema quedó resuelto. Bueno, así es. Nora Reyes, mi hijo va en segundo de kinder. Él controla sus esfínteres en ir a hacer pipí, pero cuando hace popó no se controla. Me pide pañal cuando va a hacer popó. ¿Por qué será esto? Bueno, vamos a continuar. Historia del inodoro. Posiblemente nunca lo habías pensado, pero ¿sabías que hay un Día Internacional del Inodoro? El 19 de noviembre de cada año, la Organización Mundial del Inodoro organiza eventos para celebrar el acceso a este instrumento que ha ayudado a salvar la vida y la salud de millones de personas. ¿Te parece que estamos exagerando? De acuerdo con la Organización Mundial del Sanitario, los lugares que cuentan con uno de ellos tienen menos riesgos de impacto en la salud física y emocional de sus habitantes, ya que ayudan a disponer de los desechos de una forma higiénica y controlada. Sin embargo, esto no siempre ha sido así. De hecho, hoy sabemos que los escoceses y los griegos fueron de los primeros pueblos en tener espacios habilitados para ser usados como baños, ya que se han encontrado restos que datan desde hace más de 3000 años. Al paso del tiempo, los romanos no solo perfeccionaron el arte del baño, sino que además crearon 144 sanitarios comunitarios en forma de una banca alargada. ¿Te imaginas no tener privacidad? Posteriormente, y ya en el siglo XVI, fue un poeta quien hizo su mejor creación al inventar un sanitario con agua corriente. No obstante, tuvieron que pasar cerca de 200 años para que el sanitario cobrara auge entre la población. Hoy en día, hay sanitarios ahorradores de agua y papel, e incluso en Japón hay sanitarios que ayudan a limpiar, lavar y a secar al usuario. ¿Te animarías a probar uno de estos? Bueno, qué interesante y qué maravilloso todos los diferentes inodoros que vimos, ¿no?, en esta cápsula. Y bueno, efectivamente estuvimos platicando en la producción que alrededor del mundo hay diferentes formas. Algunos comentaban que en Italia hay un hoyo, ¿no?, en algunos lugares donde tienes que atinarle ahí paradito, no sabes ni cómo hacerle, en fin, te acuerdas, Oscarito, que estuvimos platicando de varias diferentes formas, ¿no? Y a nivel mundial te encuentras diferentes excusados o diferentes aparatos para ir al baño, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría, primero que nada, darle la bienvenida a Mariana Trujillo. Ella ya está aquí con nosotros. Mariana, qué bueno que llegaste. Ella es terapeuta cognitivo-conductual, especialista en trastornos por ansiedad. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buen día. Oye, Mariana, estuvimos platicando un poco de, bueno, que sí parece ser que de repente nos exigen que a cierta edad nuestros hijos ya vayan al baño porque pues hay que meterlos a la guardería y algunas guarderías no están dispuestos a que los niños vayan con pañal, al kinder, ¿no?, al jardín de niños, etcétera. Pero no hemos definido exactamente cuál sería la edad. ¿Tú podrías decirnos cuándo ya yo tendría que preocuparme como papá? ¿A partir de qué edad yo ya tendría que decir, oye, tengo que ir a buscar y acercarme a algún especialista? Bueno, lo que pasa es que, como hace rato lo mencionaban, la edad alrededor de, no se puede marcar una edad específica en la cual ya el niño esté como para poder ser llevado a algún doctor o a terapia. ¿Pero alrededor de qué? Alrededor de los 2 años. ¿Alrededor de los 2 años? Alrededor de los 2 años. O sea, podemos decir entonces que si a los 3 años ya mi hijo está, no está controlando esfínteres, tiene problemas tanto matutinos como vespertinos, etcétera, yo ya tengo que acudir, ¿no? Salvador, tú estás diciendo que no. No, Cristina, digo, con todo respeto, está ya perfectamente establecido que el control de esfínteres para varones y para mujeres tiene que ser 5 años de edad. 5. 5 años de edad, es decir, entonces, ¿qué sucede? Inclusive en el último consenso que fue en el 2010 en Brasil, la Sociedad Internacional de Continencia y todas las organizaciones que hablan de pipí en la cama precisamente y que ven que esto puede representar un impacto importante para el niño, acordaron que inclusive los varones, dado que tardamos más en madurar,
se está considerando extender como normal hasta los 6 años de edad. Wow. Pero eso hoy por es hoy, importante saberlo porque sí tenemos muchas preguntas, ahorita te voy a leer varias de ellas, pero muchos están hablando de 6 y 7 años. claro, de hecho, bueno, los varones tardamos más en madurar en todos los aspectos. Algunos llegamos a los 65 años y no terminamos de madurar, ¿no? Oye, Así Salvador, es. pero entonces Pero- nos estarías diciendo que si son 5 años, 6 años, Claro. y mi hijo sigue con este problema de hacerse pipí en la cama y en el día también, porque también eso es una de las cosas que es un problema, ya empiezan a ir al kinder, ya empiezan después a ir a la primaria y bueno, van con el pañal entonces, y tendríamos como sociedad que aceptar que eso es normal. Claro, así es. Y en base a eso, entonces, decir, bueno, a lo mejor mi niño no es... comentaba Oscar hace un momento que había una mamá que estaba muy angustiada porque su niño tiene 2 años, 9 meses. Y bueno, Pati y yo nos volteábamos a ver y los dos hicimos el mismo comentario. Claro. Está muy pequeño. Muy pequeño. La realidad es que las expectativas que tenemos a veces son muy grandes. Son muy altas, claro. Pero yo tengo que tener ciertas reservas, decir, a ver, bueno, ojalá mi hijo responda a esas expectativas sin que yo le ocasione un trastorno de ansiedad, sin que le ocasione alguna otra patología agregada. Pero si yo estoy bien consciente, entonces seguramente empezaré por imitación a tratar de inducirlo a que haga pipí, ¿de acuerdo? A que haga popó, teniendo bien claro que a veces no voy a obtener el resultado que quiero. A veces me dice el niño, papá pipí, vamos, y estamos esperando ahí, mi amor, ¿no que ibas a hacer pipí? Oye, No, pero en el papá. caso de este chiquito también lo operaron de Sí. hidrocel y de fimosis. Aunque tenga 2 años, 9 ¿Qué es meses, eso? pero ¿Nos sí habla de puedes una explicar? complicación, ¿no? Son cuestiones diferentes, es decir, el hidrocel es, así en términos sencillos, agua dentro del testículo, en el escroto, en la bolsita donde habitualmente veríamos, con todo respeto, los testículos de un varón. Entonces, en ocasiones, en el descenso testicular, antes de nacer, la gran mayoría ya nacemos con nuestros testículos dentro del escroto. Pero hay algunos varones que en ese conducto a través del cual pasó el testículo para llegar al escroto, también pasó cierta cantidad de líquido del abdomen. Y entonces hay algunos que son hidroceles comunicantes y no comunicantes. Los comunicantes son aquellos que sigue permeable ese orificio, ese conducto, y entonces cuando llora, puja, ríe, o sea que hace algún esfuerzo, se infla grande el escroto. Y la mamá dice, doctor, cuando duerme, cuando está tranquilo, sus genitales se ven normales. Ese habría, lógicamente, que operarlo porque potencialmente puede representar una hernia abdominal. A su vez, inguinal, perdón. A su vez, el hidrocele no comunicante simplemente descendió el testículo, llegó a su lugar correcto, pero lo acompañó un poco de líquido. Se cerró ese conducto, el líquido quedó atrapado y entonces seguramente a lo largo de un año se va a reabsorber. Y entonces ese no habrá más que vigilar. Pero esas dos causas serían también causa por la... No, De enuresis no no. están conectadas. No, es una cuestión que tenía Pero el niño entonces, agregado. ¿cuál sería la causa? Aparte de que vimos que son psicológicas, Claro. ¿cuáles serían las causas? Las causas Salvador? están bien determinadas. Está comprobado que un niño tiene vejiga hiperactiva o vejiga inestable. Y esto estoy hablando de Sociedad Internacional de Continencia, Organización Mundial de la Salud y también, lógicamente, la Sociedad Internacional de Psiquiatría. ¿Qué sucede? Ya están bien las definiciones. También dice ahí, además de esto, tiene una incapacidad en cuanto a una alteración entre vigilia y despertar. Hay estudios bien interesantes, Cristina, en donde a los niños que no mojan la cama, previa autorización de los padres, con consentimiento informado, los comparan con un niño de un grupo de niños que mojan la cama. Les ponen mapeo cerebral, les ponen audífonos y los monitorizan. Cuando entran en fase profunda, les empiezan a poner ruidos, por ejemplo, de un grillo, el oleaje del mar, etc. Y los niños que no mojan la cama a 65 decibeles se despiertan. Y dicen, ¿qué pasó? El niño enurético puede llegar a 135 decibeles y no se despierta. Se despierta el hermano, el papá, el perro, el vecino, todo mundo, menos el niño que se orina. Entonces Por eso las alarmas de humedad nos estás diciendo que el sueño profundo sí tiene que ver con que se es hagan otra de las pipí. cuestiones. Y además, finalmente, también producen menor cantidad de una hormona que se llama hormona antidiurética, que en cualquiera de nosotros que no mojamos la cama, cuando nos vamos a dormir, empieza a incrementar sus niveles en nuestra sangre. Y eso hace que los riñones produzcan menor filtrado de orina. Y entonces yo puedo, dos situaciones, si tomé mucha agua o estar dormido y percibir las sensaciones y decir, me anda de la pipí, levantarme, hacer pipí y regresar y conciliar el sueño. O amanecer seco. Y Fíjate entonces lo que primero que hay que hacer es... Hay ir a varios hacer pipí. comentarios y llamadas donde mamás y papás están preocupados porque sus hijos de 11 años u 8 Claro. años comienzan, no lo han hecho anteriormente, pero comienzan a mojar la cama.
Nos comparte, por ejemplo, Edith Sanz. Y qué bueno que no solamente como mamá o papá, también como tíos o hermanos, que veas esta situación en tu familia, debes preocuparte. Es que aparte es algo que tenemos que preocuparnos realmente todos, porque se van a dormir a tu casa tus sobrinitos y de repente tú te puedes dar sacar de cuenta. onda. Y es algo que generalmente se acalla, porque también por Claro. no avergonzar al niño o a la niña, entonces todo mundo decimos, "Shh, no le vayas a decir nada". Y eso, en lugar de resolver la situación, podría complicarlo un poco más. Edith Sanz nos dice, mi sobrino de 11 años, hace 4 meses que empezó a mojar la cama, solo por las noches. Sus papás le pegan, pero pregunta, ¿esa es la solución? No, claro. Claro que ¿Pueden no. orientarme qué especialista debe atender a mi sobrino para compartirlo con sus padres y que apoyen a su hijo? ¿A qué especialista lo puede llevar? Bueno, sería importante que fuera a terapia familiar o a cualquier otro tipo de terapia, pero bueno, la terapia familiar de alguna manera ayuda a detectar qué papel juega también la enuresis en la familia, porque a veces hay agresión entre los padres o también la madre, como hemos visto en los casos, agrede al hijo porque moja la cama. Entonces, las madres, mamá y papá, aun cuando generalmente es la mamá. ¿Sabes qué, Yadira? A mí me llama la atención. Yo posteé desde ayer en la noche y en mi Facebook me pusieron un comentario que decían, bueno, mi abuela, cuando alguien se hacía pipí, lo llevaba a la pileta y con agua fría lo mojaba y no volvía a suceder, ¿no? Y ahora, pues tenemos como todas estas situaciones. Dice, ¿por qué ahora tanta problemática y dejar a los niños que suceda hasta tan altas edades? Tenemos Yo que creo considerar, ¿verdad?, que es un patrón constante en la madre que agrede al hijo y que lo hace víctima de una violencia. Entonces la angustia crece y el hijo, en forma pasiva, tiene que devolver esa agresión. ¿Sí? Entonces sí sería recomendable una Oigan, aquí psicoterapia tenemos familiar. con nosotros algunas personas que quieren hacer preguntas con respecto a esta situación. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Stephanie. Stephanie. ¿Cuál es el caso en tu familia, Stephanie? Cuéntanos. Yo tengo un niño de 6 años Ujú. que ya le detectaron enuresis. Mi duda, mi pregunta es que lo mandaron al psiquiatra a tratar con un medicamento. La verdad yo no estoy de acuerdo porque está muy chiquito. ¿Qué edad tiene, dices? 6 años. ¿Y por qué razón te dieron? Lo que pasa es que también lo asociaron con su problema de vitiligo. Entonces ese fue el diagnóstico que dio el psiquiatra y la verdad a mí me gustaría tratarlo más psicológicamente, pero no sé cuál O sea, de no las quisieras dos. no quieres que vaya al psiquiatra, Ajá. pero sí quieres que un terapeuta le ayude. Exactamente. Y quieres preguntar si eso está correcto. Sí, exacto. Mariana, ¿le pueden...? Bueno, pero lo que pasa es que aquí está asociado también el problema de vitiligo y básicamente dentro de cuando se hace un tratamiento para un chiquito en terapia, se tienen que descartar todos los factores fisiológicos. Entonces, bueno, la enuresis hace rato estaban mencionando, se tiene que detectar qué es lo que le está, cuál es el factor que le está generando. Una vez que se detecte, sí hay en muchas ocasiones que se puede ayudar en terapia a poder al niño hacer que él identifique tanto esas sensaciones de que ya tiene ganas de ir al baño, que en muchas ocasiones no las detecta y es por eso que no se levanta en las ¿Y noches se puede o no con se terapia detiene. conductual ayudar a eso? Sí, por supuesto. Ujú. Por supuesto, de hecho es ¿De una qué las- manera, Mariana? Es una de las formas en las que se enseña a los chiquitos, dependiendo, si es en las noches, obviamente se van haciendo reducciones de la cantidad de agua que tome. O una de las cosas que se hace es que se levanta a los niños a cierta hora de la noche, se levanta para que vayan al baño. Eso es durante la noche. Y en el día pasa muchísimas ocasiones en las que los niños, como no detectan esas señales de que tienen ganas de ir al baño, ¿por qué? Porque o están jugando o están haciendo otras cosas. Bueno, ¿qué se hace en terapia? Se les enseña justamente a eso, a poder hacer conciencia de esas sensaciones internas de ya tengo ganas de ir al baño, de esas tengo ganas de ir al baño poquito, tengo ganas de ir al baño más o menos y ya no aguanto. Y obviamente es enseñarles que vayan a ese inicio o a la mitad de las ganas de ir al baño, no cuando se están haciendo, que esa es una de las cosas que normalmente le sucede a los chiquitos. Perfecto. Vamos a un corte, en un momento regresamos. Quédate con nosotros.
más o menos entre un 15 y un 18% de los niños menores de 18 años pueden llegar a tener un problema de enuresis. La enuresis definitivamente es una situación que se presenta por diferentes factores. El niño incontinente, a diferencia del enurético, aunque él esté tratando de detener la salida de la pipí, no lo logra. Sea de mañana, sea de tarde, sea de noche, esté dormido o no, tiene escapes urinarios todo el tiempo. Si ya lograron el control de esfínteres, tanto por la mañana como por la noche, no es nada conveniente que le vuelvan a poner el pañal. También que tanto los papás están preparados Claro. para que el hijo aprenda el control de esfínteres. Que tengo que entender qué es lo que le está pasando a mi niño y acompañarlo de la mano. Pues teniendo paciencia, que es lo primordial, enseñándoles a ir al baño, cómo hacerlo, bajarse el pañal, ¿verdad? Mi niña tiene 2 años y pues, se le está enseñando, así que indicándole dónde está su baño, ponerlo a un costado de nuestro mismo baño e indicarle que tiene que estarnos avisando. Y bueno, la niña hasta ahorita nos ha entendido bien. Pues al principio yo pensé que iba a ser un poco más difícil, pero pues, al principio es que sí se acopla bastante. Sí fue un poco difícil porque pues tenía que estarles diciendo, irlas llevando. Para ellas era como que estar atentas al momento, estar siempre, pues irlas llevando poco a poco, escucharlas, viendo sus movimientos, en sus inquietudes que ellas tenían, como por ejemplo que tenía algún movimiento y llevarlas inmediatamente. 2 y medio años, va a cumplir 3 años, tiene 2 años 9 meses y ya la estamos entrenando con un entrenador y ella misma ya pide ir al baño. Ha sido fácil para ella, no ha sido tan complicada porque tiene la destreza y la habilidad para poderlo hacer. Mi niño todavía está chiquitito y no sabe hacer solito, pero sí trato de mostrarle dónde tiene que hacer y estoy usando un pañal especial que se sube y se baja, que es como un calzoncito para cuando ya hacen solo. Y que cuando él tiene ganas, o sea, que se señale o que me diga pipí, no sé. Bueno, principalmente mis hijas cuando nacieron, lo que es su alimentación, a los 2 años, al año y meses empezaron a hacer en su vacinica, llevarla y todo eso, y también una buena alimentación para que no hubiera estreñimiento ni nada de eso. Pues digamos que fue fácil porque estaba mi esposa al control, al pendiente de ellas, al cuidado de ellas. Ella se dedicaba 100% a la familia. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y Graciela Ramírez nos dice, tengo un sobrino de 8 años, está catalogado como un niño con déficit de atención e hiperactivo, tiene el sueño muy pesado y no alcanza a despertarse para ir al baño, por eso usa pañal, pero me gustaría saber si necesita algún tratamiento en especial o esto es normal. Salvador. No, no es normal, definitivamente sí hay asociaciones que ya han estado bien establecidas. Entonces, ya se sabe perfectamente que, por ejemplo, antes decían, asma agrava enuresis, no. Amígdalas hay que quitárselas y se curan de la enuresis, no se ha podido establecer una asociación. Pero en el caso de trastorno de déficit de atención, sí se ha visto que incrementa 6 veces más una cosa que se llama riesgo relativo de presentar enuresis. Entonces, ahí sí valdría la pena retomar a ese niño con todas las aristas que involucra, o sea, a ver qué es lo que los papás están esperando, qué expectativas tienen, con quién han ido para que verdaderamente digan que es un trastorno de déficit de atención, ya le midieron sus neurotransmisores, dobutamina, etcétera, que se supone no los producen y por eso pasa el tiempo muy lento para ellos y por eso están hiperactivos siempre. Qué terapia le dieron, cómo lo han apoyado y entonces además darle el tratamiento de urología y claro, el tratamiento de las especialistas en terapia conductual, ¿no? Claro, fíjate qué importante porque hay un comentario de Tania Uribe que dice que tiene síntomas de TDAH, ¿no? Pero no está segura, desde luego. Por cierto, hace algunas semanas tocamos precisamente este tema. Si lo quieren consultar, está en YouTube y también pueden buscarlo en video en demanda en la página de 11 TV México para todas aquellas personas que tengan dudas en cuanto a trastorno por déficit de atención. Eso es importante y bueno, también lo pueden buscar en mi página, yo también ahí ya subo todos los programas que tenemos. Aide Magaña, fíjate que nos dice, mi hija tiene 16 años y se sigue haciendo pipí, ¿qué me recomiendan? Y quiero aprovechar este comentario, esta llamada
de Aide, porque tenemos en el público a una persona que nos quiere platicar, pero quiere ser anónimo. Claro. ¿Sí? Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Sí, tú tienes un caso similar. Una de tus hijas también tiene este problema. Platícanos, por Así favor. es, miren, mi hija tiene 17 años y todo lo que nos comentan en este día, en esta mañana, por todo ese camino ya lo hemos recorrido. O sea, desde pequeña yo empecé a notar que no controlaba, le detectan enuresis, le diagnostican, mejor dicho, enuresis nocturna, y empezamos un trayecto, aunque como bien dicen ustedes, en lo mayor posible yo evité golpearla o regañarla fuertemente. Sí hay una temporada, sí hay lapsos de mucha desesperación. Claro. Indudablemente, sí hay angustia. Claro, porque mojan la cama, se mojan ellas, tú como que no sabes qué está pasando, ¿no? Exactamente, y es un lavar interminable de ropa. Y aparte, si es que se comparte habitación con una hermana, ahí también genera un poquito de conflicto. ¿Cuál es el conflicto que genera? Por ejemplo, podría ser, pues hueles mal. Claro. Entre más grandes, pues es más fuerte el olor, lógicamente, de pipí. A ver, tú nos dices que has pasado por todo lo que hemos platicado. Todo lo que nos cuentan. ¿Han visto, por ejemplo, el problema que nos comentaba Salvador del sueño? Al principio, estamos hablando como a los 6, 7 años, fue con psiquiatra. Ajá. Le dieron un tratamiento, se descartó todavía, aparte se descartó problema, es problema psicológico, quedó a fin de cuentas como un problema psicológico. Entonces, hubo un pequeño lapso de tiempo cuando tomó ese medicamento que mejoró. Unos días dejó de ganarle en la noche la pipí. Unos días. Un tiempo. O sea, un tiempo que tomó un medicamento en específico. Sí. ¿Ella actualmente ya no lo toma? Hoy en día retomamos otro tipo de terapia. Ahorita está siendo atendida en un centro en el cual está psiquiatra, pediatra y también y psicólogo. Tiene a los tres. Tiene los tres de ese tratamiento. Vamos a ver qué te puede decir Pati, ¿no? Y ha mejorado con un medicamento que está tomando actualmente. También con un medicamento. Y lo único, te dicen que el medicamento es ¿para qué? Ok, el medicamento que tengo el nombre, lo traigo aquí en la mente, ustedes me dicen si lo puedo comentar después. Es un medicamento en el cual se llama Minirin. Perfecto. En el cual sirve para que se quede toda la pipí, la detenga, o sea, como me explicaron, y no en la noche precisamente no salga esa pipí. A ver, eso, Salvador, ¿sí? Sí, es de hecho el tratamiento actual de elección, es decir, aquí sería muy interesante retomar su caso y analizar todo lo que está pasando. Muy probablemente cuando estaba mejorando, a lo mejor también fue un momento en que ustedes le echaron muchas ganas, se apegaron al tratamiento, le echaron porras, le reconocieron que amanecía seca y eso la estimuló. Que la gran mayoría de los niños responden solo a eso, ya lo mencionaba Mariana. Eso se llaman medidas conductuales simples. Cuando yo a mi niño le estimulo, le echo ganas, te amo, ya ves qué capaz eres, amaneciste seco, Pero a ver, aquí en este caso a mí me llama mucho la atención que las 2 veces que sucedió hay un medicamento de por medio. Claro. Entonces, está comprobado precisamente que ese es uno de las piedras angulares. El Minirin, que menciona la señora, es hormona antidiurética. Entonces, hace que en la noche, porque se lo toma de noche, solo se puede tomar de noche. Eso tienen que tener mucho cuidado. 30 minutos antes de dormir, se lo da uno al niño. Además, les restringimos efectivamente los líquidos hasta las 19 horas. Y otras medidas que hacemos durante el día. Y todo eso sirve para la noche. Entonces, filtra menos orina el riñón, su capacidad en la vejiga la almacena correctamente y lo ideal es que la gran mayoría de los niños en 3 a 6 meses amanecen secos. Eso a su vez retroalimenta y estimula la autoestima del niño. Sí, claro. Y entonces él dice, sí puedo. Pero a ver, Pati, estamos hablando de una adolescente ya, ¿no? Por supuesto que tiene ya 18 años, nos decías, 17 años. Y bueno, ha pasado por todo este proceso. Evidentemente ya también emocionalmente debe de tener algún problema ahí, ¿no? Sí, yo creo que independientemente del medicamento y por todo lo que ha pasado, yo creo que hay que escucharla a ella. Claro. A ella no la han escuchado. Por el decir de usted es
cuando la madre dice esta, inconscientemente, tiene uno que poner atención. Es decir, hay que escucharla a ella. El psicoanálisis le da ese espacio, porque muchas veces la chica tiene 16 años y va a empezar con una serie de situaciones muy conflictivas. Si justamente el control de esfínteres es para socializar, ¿sí?, para que entre en la sociedad, tú no puedes hacer en cualquier lado. Pero tampoco el ponerles pañal o estar siempre toda la vida con un medicamento, ¿qué le está generando? Que ella hace una relación con ese medicamento. Mariana, pero tú nos quieres, yo le sugiero que sí hay que escucharla. ¿En dónde? En el psicoanálisis, en ese espacio. Porque la chica ya tiene 16 años. A ver, Mariana, por favor. A mí me gustaría también hacer un comentario. Lo que pasa es que cuando hay un problema de enuresis, involucran muchísimos factores. Bueno, ya no es niña, ya es adolescente. Y hay justamente un factor de baja autoestima, de una dinámica negativa dentro de la familia y ella misma. Ella misma ya entró en un nivel y en una angustia todas las noches esperando a ver si me voy a hacer pipí o no me voy a hacer pipí. Y eso le da una sensación de mayor nivel de estrés, angustia, de no poder controlar algo que supuestamente depende de ella. Entonces, sí valdría la pena que ella vaya a terapia. En estos casos sí es 100% recomendable porque tiene que aprender a que el que esté haciendo, el que no pueda controlar la pipí, hay muchas formas en las que lo va a poder hacer. Pero si ella está en una situación donde por más que lo intenta, le han dado medicamentos, la familia ha tratado, pero no ha logrado resolver nada, bueno, el nivel de angustia es espantoso y aquí sí no va a haber forma de que ella pueda pararlo. La dinámica familiar, me imagino, Yadira, que debe de ser confusa también ahí, ¿no? Tendríamos que considerar el papel que ha jugado su hija desde muy pequeñita y ahorita a los 16 años, cuando ella tiene que lograr su independencia y tiene que socializar y está en la etapa de tener amigos, novios. No, bueno, y está justo en el centro. Sí, ¿no? Entonces en esta etapa tiene que lograr su independencia emocional, tiene que conocerse, tiene que valorarse, tiene que aceptarse y ella no se está aceptando seguramente. Oye, la inseguridad está creciendo. ¿En qué medida los papás son responsables de que ella no controle esto? Bueno, habría que ver cuál ha sido la dinámica, porque aquí en muchos de los casos que nos han llegado, mencionan, es que yo no le exijo, es que yo le tengo calma, pero a veces ser padre implica también poner límites, ¿sí? Exigir un poco, tal vez, ¿no? Exigir un poco, y muchas veces cuando un padre ha sufrido de enuresis en la infancia, a veces dicen, no, pues yo no voy a repetir mi historia, y hay papás que nos cuentan cómo se sacrifican ellos y dicen, yo no me acuesto con mi esposo. Claro que allí está jugando el hijo una función, ¿verdad? Separar a la pareja y evitar los conflictos entre los padres. Entonces dicen, yo no me acuesto con mi pareja, me acuesto con mi hijo adolescente porque a él no me lo van a hacer a un lado, no me lo van a rechazar. Y a veces el hijo ya es adolescente y la mamá se sigue acostando. Oye, con Salvador, él. tengo una duda. Estamos viendo, pues bueno, que estamos hablando de personas de 19, 20 años. Así es. Si no lo logran controlar, o sea, entonces podríamos hablar de que sí hay personas que en toda su vida no lo controlan. Sí, eso de hecho lo marcan perfectamente las estadísticas. 1 a 2% de los adultos pueden seguir teniendo este tipo de problemas y a veces ya además con todo lo que han marcado las especialistas. Una baja autoestima. Híjole, terrible, o sea, una depresión mayor. Difícil y eso, compartir con alguien más la vida, ¿no? Sí, y sobre todo el secreto, porque hay, bueno, el caso de una pareja que eran recién casados, mojan la cama, pero los dos tenían ese problema de enuresis, pero se quedaban calladitos los dos y no lo decían porque decían, fui yo el que mojé la cama, cuando en realidad eran los dos. Wow, sí, ese sí es un caso interesantísimo. Es un caso muy Oscarito, importante ahí. Tenemos varios comentarios a propósito de la disciplina. Por ejemplo, Josefina Valderas nos dice, bueno, la verdad es que los niños son muy flojos y no nos lo dice así de otra forma, pero flojos y cochinos. Yo tengo 2 niños, uno de 3 que desde que dejó el pañal ni un solo día se ha orinado, ya que le puse reglas en casa y autoridad. Mi hijo de 12, lo mismo, jamás se orinó la cama. Tengo una amiga que tiene 3 hijos
y los 3 se orinan. Dice, entonces, ¿qué? ¿Los 3 están enfermos? No, se trata de saber educar a los hijos y ponerle disciplina. Un anónimo nos comparte que su hija, cuando nació, su hermana, cuando tenía 2 años, comenzó a orinarse. Años después dejó de hacerlo, sin embargo, una separación en pareja, y esto entonces volvió a representarle una problemática que sea nuevamente que se orinara en la cama. Claro. Es que parece ser que son como varios los factores que se mezclan. Y ¿sabes qué? Ahora regresando de este corte, Oscarito, vamos a hablar de la ecopresis, ¿no? Que la verdad es cuando se hacen popó, y es algo que no se platica mucho en las familias. Si no se platica cuando se hacen pipí, imagínense cuando se hace popó. Así es que quédate con nosotros, regresando hablamos de eso. ¿Quién dijo que no se puede hablar de las cochinadas que todos hacemos? Esta es la pregunta que se hicieron los científicos Julieta Fierro y Juan Tonda, por lo que pensaron que sería buena idea escribir un libro dedicado a este tema y se titula simplemente El libro de las cochinadas. Este texto está dedicado a todos los que hacen cochinadas, como tú y yo, y a lo largo de sus páginas, sus autores buscan demostrar que actividades como vomitar, obrar, sudar, orinar, moquear y expectorar, que están prohibidas por las buenas costumbres, son funciones esenciales de los seres humanos, las cuales es importante conocer para evitar enfermedades. Ya regresamos a Diálogos. El tema de hoy, mi hijo sigue mojando la cama. Bueno, y como todos los martes, gracias a la cooperación de todas las personas que ven el programa comúnmente, entonces hemos podido encontrar, o se han podido encontrar a muchas mujeres y hombres que desafortunadamente han desaparecido. Y aquí todos los martes te damos una lista de algunas de las personas que siguen desaparecidas, pero tenemos los lugares donde se extraviaron. Entonces, si tú los has visto, si las has visto, por favor, coopera con nosotros. A continuación vamos a presentarles la fotografía de Gibran Edmundo y Jared Tadeo Hernández Pescador. Ellos se extraviaron en el fraccionamiento Guadalupe, en el estado de Guanajuato, el 14 de agosto de este año. Bueno, allí tienes las fotografías, Gibran Edmundo, Jared Tadeo Hernández Pescador. Si los has visto, por favor, comunícate a los teléfonos que aparecen en este momento en tu pantalla o bien al centro de contacto con la audiencia aquí en 11 TV México. El teléfono es el 51 66 40 00. A continuación tenemos a Fortino Cortés Ortega. Él se extravió en la colonia Ejidos de San Andrés, en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Esto fue el 7 de junio de este año. Es un señor de aproximadamente de unos 45 a 50 años de edad. Si lo reconoces, si lo has visto, pues por favor comunica entonces la información que tengas con nosotros. Ahora vamos a presentarles la fotografía de Daniela Natalia y Saurizaret Elvia Margarita Lechuga Arenas. Ellas se extraviaron en la calle Tomás Elena, Colonia Sebastián, de la delegación Xochimilco, en el Distrito Federal. Esto ocurrió el 7 de abril del año 2012. Si les has visto, por favor, nuevamente repito los teléfonos del centro de contacto con la audiencia, 51 66 40 00, para que puedas darnos entonces la información de alguna de estas personas que hayas visto. Y por último tenemos a Carlos Fernando y Sandra Rubí Gutiérrez Aceves. Ellos se extraviaron en la escuela primaria Leona Vicario, en la unidad habitacional Petroquímica, en Lomas Verdes, municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Y esto fue el 11 de septiembre del año 2009. Desde luego, la fecha en la que todas estas personas se extraviaron pues son muy distintas. Tenemos desde el 2009 hasta este año. Sin embargo, la esperanza, desde luego, muere al último y siempre podemos encontrar a una persona. Ojalá aparezcan, y queremos agradecer a todas las personas que se ocupan y se preocupan por comunicarnos la información de todas estas personas. Así que en pequeñito parece ser que creen que es la persona que se lo pudo haber llevado, porque de repente confunden, ¿no? Ver 3 fotos y solo hablar de 2. Así es, así es. Yo la verdad es que por la lejanía de la pantalla no alcanzaba a ver y no sabía de qué se trataba, pero sí es muy importante, puede ser la persona. Y además ya pues pasaron años, entonces también hay que hacer el cálculo que ya cambiaron un poquito. Continuamos aquí en Diálogos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y tenemos muchas llamadas. Por ejemplo, nos preguntan
Tengo una niña de 9 años de edad que se hace constantemente pipí en las noches. ¿Qué puedo hacer? Voy a seguir leyendo algunas. Silvia, tengo un niño de 12 años que se hace del baño en los calzones. Nunca ha podido hacer del baño en la taza. Hemos acudido con psicólogos y especialistas, pero no me han podido ayudar. En la escuela no hace del baño, solo cuando está en la casa se caga literalmente en la ropa. Así dice, estoy desesperada y no sé qué hacer, cómo puedo resolver esta situación con mi hijo. Y bueno, dijimos que justamente íbamos a pasar a hablar a eso, pero antes de que empecemos ya a hablar de la ecopresis, a mí me gustaría retomar aquí con Isaac, porque él tiene un hijo que tiene 11 años. 11 años. Nunca lo han llevado a ningún especialista. Pero platícanos, ¿qué es lo que él sucede? de chiquito empezó a hacerse del baño. Lo dejó un tiempo. Nos confiamos, dijimos, ya está bien. Hace poco, relativamente 4 o 5 meses, empezó otra vez. Solamente en la noche es cuando se hace del baño. Ahora él te comenta algo que me llamó mucho la atención. Él te dice, papá, no me doy cuenta. Ajá, le dijimos, ¿por qué no? No, es que no siento. No lo ya siento. amanece mojado. Y va y nos dice, ya me hice pipí. Luego, ¿pero por qué no nos avisas? No, es que no siento, papá, no siento. A ver, ¿qué puede estar pasando ahí? Sí, habría que analizar. Definitivamente creo que son muchos factores los que tendríamos que platicar. ¿Qué ha pasado con la familia? ¿Cómo va en la escuela? Si tiene otros hermanitos, los antecedentes que tiene. Los hábitos, por ejemplo, también de cuánta agua ingiere durante el día, cuánta fibra ingiere durante el día, si es estreñido o no, ¿de acuerdo? También eso influye muchísimo. ¿Cómo han ustedes respondido cuando él se moja? Es decir, si lo regaño, si lo agredo, si lo reprendo, si le quito tareas de su vida de niño, es decir, a lo mejor no vas a jugar, no vas a jugar con tus videojuegos, vas a lavar la ropa que mojes. O sea, serían muchas cuestiones que tenemos que analizar. Pero entonces, Saba, ¿qué le podemos decir? Que acudan, sí, definitivo, a un especialista. Hay que ir con el especialista, Claro. y creo que tiene ¿Cuántos muy años buenas tienes? expectativas de salir adelante, perfecto, porque él no es incontinente, lo hace en las noches, es un enurético. Hay que ver la causa. Sí, Perdón, Mariana, en por muchas ocasiones está muy relacionado al nivel de estrés del niño, lo que esté viviendo, ya sea, no sé, si está pasando por exámenes o hubo una situación familiar que lo pudiera estar estresando, está muy asociado que cuando tienen esas etapas los niños pueden llegar a tener estos episodios en la noche de incontinencia o de enuresis. Claro. Porque Y lo que por el sería nivel de estrés. Claro, y lo que sería importante es justo este acompañamiento del que hemos hablado, porque entonces así puedes acudir con diferentes tipos de especialistas e ir descartando, ¿no? Ok, Isaac, Sí, pues muchísimas muchas gracias. veces es Sí, Yadira. necesario considerar hasta qué tipo de juegos tienen, qué tipo de programas ven, porque a veces la angustia los aterroriza, bueno, O más que inclusive el sueño atemorizar. profundo, ¿no? Porque dice, no me doy cuenta, no lo siento. Oigan, pero bueno, como les comentábamos, bueno, vamos a pasar ya definitivamente una al tema del cosa, encopresis. Una ¿sí? cosa nada más, se va volviendo entonces un síntoma, ¿sí? Entonces, ya es un síntoma, es muy importante que sí acuda a una terapia. Y esto yo lo escucho más de tipo emocional. Claro. Hay algo, porque si ya controló, ya no hay nada orgánica que si dice no siento, hay que escucharlo, Claro. hay que escucharlo. Oigan, Y pues sí, para entrar a al que acuda testimonio. a una terapia. Sí, una gracias, terapia Pati. Para entrar emocional. a la encopresis, ya de lleno, les pido que me acompañen a ver el siguiente testimonio. Tengo 3 hijas, la mayor tiene 19 años, la de medio tiene 15 años y la chiquita, que tiene ahorita 5 años. Con esta chiquita, bueno, sí empecé a batallar en la cuestión del copro, porque empezamos a observar mi marido y yo que se empezaba a esconder. Y empezamos a detectar entre mis otras 2 hijas y mi marido y yo que se escondía cuando iba a ir al baño. Y principalmente no cuando iba a orinar, sino cuando iba a hacer el copro. Entonces empezábamos a estarla cazando de tal manera que cada vez que la veíamos que se escondía, en automático, ¿no? Íbamos por ella y hablábamos con ella, oye, tienes que hacer aquí en el baño, es lo correcto, porque mira, hueles feo, empezarle a hablar, ¿no? Afortunadamente con el apoyo de las otras 2 niñas, a lo mejor no me apoyaban en estarla llevando al baño, pero sí me decía mamá, ya se fue a esconder. Entonces inmediatamente dejaba lo que estuviera haciendo y o iba mi marido o iba yo con ella a estarla canalizando y buscándola, ¿no? Oye, vente al baño. Se estuvo resistiendo la niña, tenía 4 años, ya mi marido estaba muy preocupado. Yo le decía que era todavía una fase normal,
no me preocupaba a mí tanto porque obviamente cada niño es diferente. Y con mis otras 2 hijas no batallé, a diferencia de esta, ¿no? Pero yo decía, bueno, todavía considero yo que en el parámetro, decía yo, si llega a los 5 y no lo controla, entonces ya me tengo que preocupar, ya tengo que buscar ayuda. El problema con esta chiquita, más o menos que empezamos a detectar, lo toleramos nada más 4 meses. 4 meses nada más, y cuando ya nos empezamos a buscar ya qué hacer, y fue que nos dio la pauta de los 5 años. Las que no has leído, ¡wow! La niña grande, yo creo que también ya son personalidades de cada una diferentes, porque con la niña grande, por ejemplo, también se llegó a esconder abajo de la mesa, inclusive alguna vez la misma me dijo que si la golpeábamos, siendo que en la vida, ¿no?, las hemos tocado. Con ella llegamos a pensar lo mismo. Entonces, yo al contrario, llegué a pensar que era demasiada sobreprotección de parte del papá, porque el papá la sobreconsiente muchísimo. Entonces yo le recriminaba a él que la tenía muy consentida. ¿Qué nos ayudó? ¿Qué siento que nos ayudó? Número 1, yo creo que fue estarle dando mucho la confianza, la pauta que entre los 4 familiarmente decíamos qué tenía que ser lo correcto. Número 2, yo ya me urgía meterla a una actividad extraescolar para que de alguna manera se motivara y viera otro medio nada más. Fueron varios cambios en ella. Con las otras 2 niñas lo experimentamos, las metimos a una igual a los 5 años, la otra a los 7 años, y empezamos a ver el cambio, ¿sí? En la gimnasia siempre nos manejaron, cuando tuve a las otras 2 niñas, el trabajo de los 2 hemisferios. Entonces yo creo que el cambio de ella, del estar trabajando con los aparatos, el equilibrio en la viga, en las barras, en el piso, le ayudó mucho a la maduración. Bueno, pues acabamos de ver este testimonio y nos damos cuenta que muchas veces este problema no se aborda porque a los papás les da como mucha pena, Yadira, ¿no? Es más fácil hablar de que mi hijo se hace pipí en la cama a que se hace popó. ¿Por qué sucede? Sí, es un secreto familiar, y aquí estamos viendo cómo hay diferencia, por lo que cuenta la señora, hay una diferencia de edad entre las hijas. Tendríamos que preguntarnos qué tanto fue una niña deseada, qué tanto existe el acuerdo entre los padres. Lo que nos dice es que su esposo la sobreprotege, y qué provoca que uno la sobreproteja y el otro no. ¿Sí? Claro. Aquí primero necesitan acudir a una psicoterapia familiar. Oye, pero a ver, Salvador, en este caso también puede existir un problema que sea biológico, fisiológico. Sí, definitivamente. O sea, ¿cuál sería? Puede haber una alteración a nivel de la formación nerviosa, es decir, todas las raíces nerviosas que habitualmente emergen de la columna vertebral son las que nos pueden proporcionar, exitosamente o no, el que yo pueda percibir esas sensaciones. El ámpula rectal, al igual que la vejiga, en los 2 casos tienen receptores que nos permiten ir sintiendo, me anda de pipí o me anda de popó, poquito o mucho, y en base a eso entonces tengo la necesidad o no de buscar un sanitario. Entonces hay algunos niños que pueden solamente tener trastornos leves, hay otros que pueden tener moderados o severos en cuanto a esta situación. Oye, ¿y el especialista también sería el urólogo? No, yo creo que aquí el especialista tienen que abordarlo con un gastroenterólogo, definitivamente. Además, si detectan que tienen alteraciones a nivel de la micción, entonces empezar a pensar en otro tipo de situaciones, ya no tanto en enuresis solamente, sino también puede ser en copresis. E inclusive hay otro complejo de alteraciones que se llaman también displasias intestinales o alteraciones intestinales, como enfermedad de Hirschsprung, de acuerdo a gangliosis intestinal, que para fines y en términos sencillos son alteraciones que no tienen bien los segmentos de todo el intestino, no tienen los nervios bien desarrollados, y eso le impide al niño entonces reconocer las sensaciones. Y además están los trastornos conductuales. Claro. Es decir, hay algunos que son completamente normales, no se demuestra en ningún estudio ninguna alteración de tipo orgánica, y sin embargo, como decía aquí, la niña por alguna situación a lo mejor es más retraída, a lo mejor es más insegura, a lo mejor hay alguna disfunción familiar que condiciona esto, se esconde, a lo mejor la castigan, a lo mejor la comparan con los hermanos, a lo mejor, o sea, la mamá decía... ¿Cómo se maneja esa situación, sí, no? Claro. A ver, en ese punto a mí me gustaría, Pati, si nos puedes decir, o sea, también controlar ir a hacer popó
tiene que ver con la mamá desde la perspectiva del psicoanálisis? Claro que sí. Cuando lo menciona la madre de que ella se esconde, la niña se esconde. La niña se esconde. Entonces ahí nos está dando un tip. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo se está? Y bueno, varias cosas que dijo la mamá, la consciente. O sea, esa niña, ¿qué lugar está ocupando en la relación con la madre y el padre? Entonces, esa niña hay que escucharla. Esa niña a los 5 años, bueno, no hay que tampoco con un rigor de que necesariamente a los 5 y los 6 años, como lo que comentábamos, ya debe de controlar esfínteres totalmente. Ok, oye, aquí tenemos a una persona, ahorita ya escuchas este testimonio y por favor nos comentas. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Oye, y tú tienes este problema, ¿con quién de tus hijos? El único que tengo tiene ahorita, ya va para 4 años, en enero cumple 4 años. De la crianza, yo creo que este tema es lo que me ha costado terriblemente, ¿no? Él empezó a caminar ya muy tarde, al año 8 meses. Pero él, desde antes de caminar, en el pañalito ya empezaba a avisar, muy temprano empezó a avisar. Entonces, enseguida que caminó, prácticamente le quitamos el pañalito. Un mes estuvo muy bien, menos en la noche. En la noche siempre lo cobijé yo con el pañalito, pero sí llegó a amanecer seco, ¿no? No lo quería yo soltar tan pronto, pero si de repente un día de la noche a la mañana no me quiso avisar, no se quiso sentar, le tuvo terror igual al bañito. ¿Era un baño pequeñito, adecuado a su edad? Sí. ¿O le tenía miedo al excusado grande? No, su tacita de Rayo McQueen. ¿Por qué pasa eso, Yadira? ¿Nos querías comentar tú? Tendríamos que considerar también el desarrollo emocional, porque cuando los niños están, diríamos, en la etapa de la fantasía, muchas veces tienen nuevos temores. Sí, por eso, como que dice, de la noche a la mañana hay niños que no se quieren sentar porque sienten que se van a hundir. Hay muchas fantasías, entonces hay que explorar a través del dibujo. No, yo lo analicé y de momento no me di cuenta, pero sí hubo una vez que no me avisó, le ganó el bañito y no me avisó. Llego yo a la recámara y pues las pisadas de popó, pared, los juguetes, y no lo regañé él propiamente porque no tenía ni 2 años. Pero sí me puse muy histérica, soy muy asquerosa. Creo que el problema es mío. Yo estoy buscando como otra estructura. Importante retomar ahora. Creo que el problema es mío. Dejó mucho tiempo. Después, al final de este ciclo escolar me ayudaron las mises muchísimo. Pero también en la escuela una vez se hizo popó y varias veces hizo pipí, me lo entregaron ya cambiado. A veces en el carro le ganaba. O sea que a ti, tú eres muy asquerosa. Yo soy muy asquerosa. Y entonces cuando sucedió eso, dijiste, me puse histérica. ¿Qué hiciste? ¿Qué es para ti ponerse histérica? Agarrar y limpiar y recoger todo. ¿Y él dónde estaba? Él estaba junto a mí. Claro. No lo regañé, pero sí el sintió mensaje, toda el mensaje fue, esto que hiciste, ¿no? Es horrible. Y no lo quise hacer así. Yo después lo analicé. Y no era control y todo, pero sí soy una persona muy asquerosa, ¿no? Sí, precisamente las heces fecales sería el regalo que el niño otorga a la madre. Pero en este momento, si lo que le estás devolviendo es fuchi, cochinadas, como en el libro que mencionaron de Julieta Fierro, ¿verdad? Es que inclusive, nosotros que somos terapeutas, nos han platicado que llegan con la popó en la manita y mira, contentos lo que hice, ¿no? Ahí la relación con la madre. Con la relación con la madre. Tiene que recibir ayuda como mamá, ¿verdad? Es el producto que entrega la madre. Por eso insisto es la relación con la madre. Cuando usted dice, ahora estoy analizando que a mí me dio asco y algo tiene que ver con usted. Claro. El niño no oigan, vámonos a un corte, en un momento nada. Regresamos. Ya vamos al último. No te vayas, quédate con nosotros. Ya regresamos a Diálogos y mañana tenemos un tema muy interesante. Hace muchos siglos los griegos decían mente sana en cuerpo sano. Los chinos desde luego también pues confirmaron esta idea o estaban totalmente de acuerdo.
¿Qué tan importante es la medicina alternativa y que tú, por ejemplo, tomes yoga o que medites o que vayas a aromaterapia? En fin, muchísimas personas la practican hoy en día. De hecho, cada vez más son las personas que toman este tipo de terapias alternativas. ¿Cuáles son los beneficios y qué es lo que hay que cambiar primero? ¿El interior o el exterior? ¿Cómo podemos darnos cuenta si hay un equilibrio en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestra alma? De todo eso vamos a hablar mañana en punto de las 9:30 de la mañana. Acompáñanos a Marisa Escribano y a un servidor aquí en este tema. 5341-1193 y 5341-4687 son los teléfonos para reservar un lugar aquí en el estudio y nos vemos mañana a 9:30. Vamos a ver un resumen de lo que ha pasado. Establecido que el control de esfínteres para varones y para mujeres tiene que ser 5 años de edad. Seguramente empezaré por imitación a tratar de inducirlo a que haga pipí, de acuerdo a que haga popó. La terapia familiar de alguna manera ayuda a detectar qué papel juega también la enuresis en la familia. A veces hay agresión entre los padres, también la madre, como hemos visto en los casos, agrede al hijo porque moja la cama. Cuando se hace un tratamiento para un chiquito en terapia, se tienen que descartar todos los factores fisiológicos. En muchas ocasiones que se puede ayudar en terapia a poder al niño hacer que él identifique tanto esas sensaciones de que ya tiene ganas de ir al baño, que es una de las formas en las que se enseña a los chiquitos. Si es en las noches, obviamente se van haciendo reducciones de la cantidad de agua que tome. O una de las cosas que se hace es que se levanta a los niños a cierta hora de la noche, se levanta para que vayan al baño. Pero en el caso de trastorno de déficit de atención, sí se ha visto que incrementa 6 veces más una cosa que se llama riesgo relativo de presentar enuresis. 1 a 2% de los adultos pueden seguir teniendo este tipo de problemas. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a darle salida a muchos comentarios y llamadas. Erika nos dice en Twitter, mi nene de 5 se mojaba en la noche y su pediatra le comentaba que hasta los 7 esto era muy normal. Lo llevó a un homeópata y ahora ya está bien. Entonces la pregunta sería, ¿qué tan buena es la medicina homeopática para controlar los problemas de enuresis? Luis, 2 niños, uno de 10 y otro de 8, ambos siguen haciendo pipí en la cama y no sé qué hacer. Leticia Navarro, yo tuve enuresis hasta los 15 años, nunca me maltrataron por esta razón, sin embargo sí había violencia en mis padres, tenían pleitos constantemente. La Chatita, ¿cómo afectan los trastornos del sueño a los problemas de enuresis y encopresis? Patiar, tengo un sobrino de 8 años que todo el tiempo tiene escapes de orina, ha pasado por 2 separaciones de sus papás, ¿esto lo puede afectar? Claro. Isis Nieto, tengo gemelos de 6 años, uno de ellos dejó de mojar ya la cama, pero el otro me dice que no puede. Ya intenté premios y castigos y hasta el momento no ha sucedido nada. Malú Granados, muchas gracias por el programa y por favor que si podemos colocar los datos de los especialistas desde luego en un momento más aquí en las redes. Giselle, me parece importante y puntual el señalamiento de la doctora Aguilar sobre escuchar a la muchacha. En Facebook nos dicen... Ahora, nos dice Tere Alanis, mi niña tiene 6 años y se orina en el día. Es por temporadas, 1 mes lo hace y 2 meses no, pero no logra controlar del todo. Y hablo con ella y me dice que no siente que nos llevamos muy bien. Vamos al doctor y está físicamente normal. Necesitará de terapia. Adri Vera, sé que no tiene mucho que ver con el tema, pero ¿es cierto que los varones no deben limpiarse cuando orinan? Jocelyn Teresa Espinosa, mi hijo tiene 6 años, 8 meses y moja la cama, ya no sé qué hacer. De hecho, cuando no le pasa, al otro día despierta y me dice, felicítame, hoy no me mojé. ¿Hasta qué edad esto es normal? Bueno, desde luego, lo más común son las llamadas de enuresis, pero también tenemos algunas llamadas y comentarios de encopresis que vamos a continuación a responder. Continuamos. Bueno, pues como ya vimos, sí, hay muchas llamadas que siguen diciéndonos cosas similares, ¿no? También esas fueron de Facebook y fueron de Twitter y yo tengo las llamadas que llegan aquí al canal. Hay un tratamiento que se llama Glendonman, dice María Cristina Fernández. El autor menciona que hay una falta de madurez neurológica y sugiere 3 ejercicios que consisten en arrastrarse, de forma simultánea hacer marometas y después gatear.
por lo pronto se van a divertir los niños, ¿no? Haciendo estos ejercicios. Y bueno, dice que fomentan el sistema neurológico y controlan y ayudan a controlar el esfínter, a dormir mejor, que ella lo ha tratado con su propio hijo, con un niño con síndrome de Down y con varios más. María Cristina, muchísimas gracias por tu comentario y bueno, puede ser una alternativa. Sara Parra, mi nieta tiene 5 años, ha pasado por varios eventos. Se separaron sus papás, su mamá se volvió a juntar, se embarazó y tiene una hermanita. El problema es que la niña se hace pipí por el día. En vez de que la mamá la apoye, la insulta. La canalizaron con una psicóloga, le mandó una serie de ejercicios para el control de esfínteres y no sé si esto sea correcto. Como abuela, ¿cómo yo puedo ayudarla? ¿Cómo puede ayudarla? Sí, es importante que se utilice el juego y es importante también la constancia, la seguridad de la madre o del cuidador, en este caso la abuelita, de que le va a dar resultado, porque muchas veces al ver que un día el niño falla, entonces la mamá se angustia y la reprende, le pega en lugar de continuar apoyándola, ¿sí? Hay que señalarle los logros, por pequeños que sean, porque esto le va dando seguridad al niño y también le va dando seguridad al cuidador. Oye, pero aparte estamos hablando, bueno, dime, sin embargo, yo creo que a la que hay que sanar es a la familia en general. O sea, fíjate, eso de la familia, claro. dices, aquí por ejemplo Gabriela nos dice, mi sobrina tiene 17 años y se sigue haciendo pipí en la cama. Claro. Cabe mencionar que tanto ella como su hermano son muy mentirosos, a ella eso le parece importante mencionar. Es un problema que nos compete como familia porque el aroma es muy desagradable. Además, que cuando van de visita a cualquier lado hacen lo mismo. Cristina, perdón. No, adelante, adelante. No, es que a mí creo que es un punto bien importante. Lo que significa enseñar a los niños a ir al baño, claro, es enseñarlos, ¿no? Y la parte bien importante es cómo los están enseñando. ¿Por qué? Porque en el caso de hace ratito que mencionaban, decía una mamá cuando el niño falló o se hizo pipí o se hizo popó, entra en angustia, se enoja o lo critican o dentro de los hermanos no lo están molestando, bueno, pues obviamente esa forma de enseñanza es terrible. ¿Por qué? Porque le están enseñando a cómo manejarse él mismo. Él está aprendiendo muchas cosas de sí mismo. Está aprendiendo cómo se resuelven los problemas, cómo se logran cosas, qué apoyo tengo, no qué tal solamente seguro. Ir al baño. Oye, pero ¿sabes qué, Mariana? O sea, yo creo que una de las cosas que nos están diciendo aquí y que se escucha en las llamadas es un poco de desesperación. Por supuesto. Ustedes ampliaron la edad, ¿no? Hasta los 5 años. Sí. Y bueno, estamos hablando de personas que tienen 17 años. Entonces, de repente, esta desesperación que se logra leer a través de las llamadas, de los comentarios de Facebook, o sea, la familia, ¿cómo puede enfrentar una situación así que realmente los afecta a todos? ¿Cómo encuentras la paciencia? ¿Cómo encuentras la calma? Y tú nos comentabas que son hasta 10,000 pesos más en jabón, en agua, etcétera, por una familia que tiene un problema de este tipo. Sí, por eso es importante señalar cómo se culpan muchas veces uno a otro de los padres. Exacto. Y esto viene a dañar la relación. Entonces la hija, al ver que existe un motivo para que los padres tengan conflicto, continúa perpetuando el Pero entonces, ¿cuál sería la esperanza? O sea, si existe, yo como papá me puedo tranquilizar porque tengo la esperanza de que sí va a haber una solución, aunque me tarde unos años. Yo creo que sí hay solución en la medida de que se les señale a estos chicos que no son unos niños, ¿no? Y por algo dice, y son mentirosos, ¿en qué? Porque muchas veces ellos utilizan, es una forma y es un lenguaje, como yo les decía, es un lenguaje no hablado, ¿sí? Pero que transmite y dice algo. Muchas veces los niños, entre los 9 en adelante, eso mismo repiten y es una forma de agresión a la mamá, de agresión a la familia, y entonces al señalarles, oye, tú ya puedes controlar esfínteres, hazlo. Es que a mí esa es como una poco la duda que me queda desde el lado de los papás, Sí, ¿no? Porque de repente parecería que sí hay una parte que, bueno, pues yo tengo que poner límites, tengo que ser dura porque sí controlan esfínteres por la edad que tienen, pero por otro lado nos están diciendo que no en todos los casos, entonces es confusión. Por ejemplo, Sandra Murillo nos dice aquí, mi hijo era pequeño, mojaba la cama durante casi 5 años, como padres perdemos el control y no entendemos que hay algo detrás. Mi hijo estaba muy presionado en el lugar donde vivíamos, ya que convivíamos con la familia de mi esposo. En alguna ocasión él mojó la cama y lo saqué al patio a las 4 de la mañana.
hablé con él y creo que entendió mi situación, porque esa fue la última vez que mojó la cama. El problema en ocasiones es emocional acompañado de la situación familiar. Entonces yo creo que nos queda como la duda de repente, ¿no? A ver, entonces ¿de qué nos están hablando? Si es un problema psicológico, es un problema emocional, es un problema físico, ¿a qué edad yo puedo estar ya tranquila? Hay que atender el problema de manera tengo? integral precisamente, y hay que ubicarnos en la etapa del desarrollo en la que se encuentra el niño, porque tiene diferente significado en la infancia, la adolescencia. No vamos a estandarizar de que el niño, ya lo habíamos mencionado, pero yo creo que hay cosas muy claras que hay que mencionar. ¿Cuál? Si ya es la edad en donde ya puede controlar, como en el caso que nos acaba de mencionar, ella puso un alto, lo sacó a las 4 de la mañana, habló con él y le resultó. Tampoco vamos a satanizar, pobre niño, le iba a dar pulmonía y se iba a morir. No. Ella, eso le resultó. Aquella mamá que le hizo no sé qué, hierba y lavaba y le puso en el ombligo, solucionó. O sea, dentro de nuestra cultura tenemos que incluir eso. Hay mamás que les funciona todo eso. Pero por ejemplo, Salvador, en aquellos casos, permíteme, en aquellos casos en donde ya no les funciona nada, en donde ya es un caos a nivel familia, entonces ahí sí hay que hacer algo. Pero es que a veces, justamente esa es la pregunta, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿hacer qué? Porque de repente, bueno, pues si es el caos a nivel familiar, tal vez están en medio de un divorcio, tal vez están en medio de una muerte, precisamente, ya identificando todas estas cosas, yo creo que es muy importante. Yo les decía, primero descartar lo orgánico, y no hay nada orgánico que lo impida, entonces atender lo emocional. A ver, Salvador, tú nos Sí, definitivamente tenemos que tomar en cuenta todos los factores. La realidad es que lo ideal hubiera sido que esta gente que tiene y que nos habla de casos de 17, 21, 28, 15, 14, etcétera, se hubieran acercado a pedir ayuda antes. Sabemos también que es difícil porque seguro si analizamos las historias de vida de cada una de estas familias, a lo mejor hay disfunción, hay violencia, a lo mejor hay ignorancia, hay faltas de apoyo, hay muchas situaciones. La realidad es que nuestra responsabilidad debemos cada uno de tomarlo donde nos toca vivir, como mamá, como hijo, como maestra, como doctor, como terapeuta, y tratar de hacer lógicamente las cosas que encaucen a llevar una vida responsable. No hay escuela para padres. No hay Bueno, por eso está este programa. Claro, que nos diga, pero tampoco puedo decirles, a todos hay que empezar a los 2 años a sentarlos y por imitación que me vea y a ver mi amor y echarle por... No, tengo que ir tomando las pautas que me va dando el niño o la nena para decir, creo que ya está lista. Oye, y aparte no creer que todos son iguales, ¿no? Claro. Porque uno de los casos que nos dicen, bueno, es que mi tercer hijo o el de en medio, ¿por qué los otros dos no? Claro. Pues porque son únicos e irrepetibles y cada uno hay que tratarlo. Cada uno vive una situación diferente. Quizás con los totalmente padres, diferente. A los padres les tocó otro. Aunque sean los mismos padres, los niños son totalmente diferentes. Oigan, nos comentaron algo, Oscar nos comentó algo sobre el tratamiento homeopático y aquí Olga Ruiz nos los vuelve a decir. Dice, yo tuve problemas con mojar la cama hasta la edad de 4 años. De ahí hasta los 11 años ya no la mojé, pero después hasta los 14 y 15, otra vez periódicamente durante el sueño. Yo no distinguía el sueño de la realidad. Claro. Me hacía pipí en el sueño. Ya de adulta, con tratamiento homeopático lo controlé. Hay niños inclusive que dicen, yo sueño que estoy haciendo pipí. Sí. Y aparte hasta se siente bien rico, doctor, porque siento calientito. Y es entonces cuando ya me di cuenta que ya me hice pipí. Y a veces me despierto y bueno, está comprobado que es cierto. Lo que tenga que hacer el médico para que mejore el paciente, pero también hay maniobras positivas y otras no tan positivas. He tenido pacientes que me llevan, que dice el papá, doctor, es que lo llevé a Oaxaca, lo llevé con el brujo de Catemaco, y sabe que le pusieron una planta y bueno, a veces le pusieron cenizas de tule caliente, le pusieron mirra, le pusieron, y sabe que aparte de que no se le quitó, se quemó. En el ombligo. En el ombligo. Claro. Aparte de eso también, bueno, habrá otras que coinciden. Ahora cúrenos la quemada y cúrenos lo demás. Sí, dicen que es frialdad y luego en algunas regiones, por ejemplo, del estado de Puebla, ponen tabiques calientes en el Sí, pero hay otros niños que también les han amarrado los genitales porque dicen, bueno, pues es que así, entonces hay que ser cauto en lo que recomendamos. Creo que sí, como dicen, son medidas que el hilo rojo, para el hipo, para el ojito de venado, bueno, póngasela señora, pero además infórmese, pregúntele. Y entonces trate Pero de buscar... no se la pongan los genitales, por favor. Así es. Ni el ojito de venado, ni el hilito rojo, Sí, nada. no, claro. Oye, hay muchas llamadas y comentarios. Me gustaría hacer nada más, perdón, un comentario
de lo que estaba diciendo hace ratito, que es cómo les enseñan a los niños a ir al baño, pero también justamente los papás tienen que saber cómo, porque y es que se acerquen a un especialista, porque es cómo están resolviendo ellos sus propios problemas. Aparte, no hay es veces nada. que no se platica en Claro. las casas, o sea, el tema de ir al baño es un tabú. tema que es tabú. Entonces, bueno, si yo no me acerco a mi hijo y no le explico, o a mi hija y no le explico, pues entonces, ¿cómo va a aprender solito? O sea, no es algo, están ustedes diciendo, tienes que aprender a ir al baño, no es que naturalmente lo sepas hacer. Hay una pregunta muy común y es ¿por qué es mucho más frecuente la enuresis que la encopresis? Entonces, esa es una pregunta. Y dos, las posturas para ir al baño, porque hablamos de una postura correcta. ¿Cuáles son? Tanto para orinar Salvador. como para defecar. Sí, la realidad es que esto, no tiene nada que ver con sentado o parado. Sí, simplemente es por anatomía. El varón puede hacerlo parado. Yo les pregunto a ustedes, díganle a una nena que haga parado pipí. Se moja todo. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, precisamente las nenas es una posición más cómoda, más fisiológica, estar sentadas, y eso además les permite también separar las piernitas y que salga libremente el chorrito de la pipí y caiga al sanitario. Tenemos que orientar a nuestros papás también que no cierren las piernas, eso coapta los labios menores y los mayores, y entonces una cantidad se queda dentro de los genitales. Eso es bien importante porque puede fomentar infecciones, cervicovaginitis o vulvovaginitis, aún en pequeñas de 2 años, de 3 años. Entonces, lo decía ya bien clarito, hay que orientarlo. Señora, Ahora, inténtelo de esta manera. Lo que comentábamos al principio, para que no, ya estamos al final, Claro. pero para que no se quede, que los niños hagan sentados, ¿tiene algo de malo? No tiene nada de malo, Ok. simplemente es por cultura también ver al papá, los niños hacen parados, no tiene nada de malo. Si el niño quiere empezar a aprender hacer pipí sentado, lo puede hacer. Claro. Sí, también Eso es quisiera muy yo importante. señalar la preocupación excesiva de algunas madres o padres que también tienen que limpiar exageradamente al niño o le enseñan a que se autoestimule y también eso conlleva Oigan, a bueno, esto. ya se acabó el programa. Yo quiero agradecerles a todos el que hayan estado aquí, a todos los que estuvieron aquí de público también y a ti que siempre estás todos los martes y bueno, todos los días aquí con nosotros en Diálogos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.